Faustinianos, bienvenidos a tu canal donde la educación es prioridad. Mi nombre es Ricky Manuel Suero Pérez, soy estudiante de la maestría en Matemáticas Puras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy cursando la materia Análisis Funcional con el maestro Juan Toribio Milané. En esta ocasión vengo a traerle el proyecto número 3, donde será una aplicación de análisis funcional. En este caso se extiende hacia teoría de distribución, y una aplicación de esto sería analizar la distribución delta de Dirac, y nosotros vamos a ver las propiedades de la delta como una distribución singular y algunas aplicaciones. Sin más nada que decir, comencemos. Antes de comenzar, veamos nuestro índice de contenido. Tenemos objetivo general, luego veremos objetivos específicos, algunas interrogantes, luego veremos algunos conceptos preliminares, luego veremos propiedades de la delta de Dirac, algunos ejercicios propuestos, conclusiones, una frase motivacional y herramientas o recursos que hemos utilizado para hacer que esto sea posible. Y por último veremos nuestra bibliografía. Objetivo general: analizar y comprender en profundidad las propiedades matemáticas de la función delta de Dirac como una distribución singular, con el fin de explorar sus aplicaciones en diversos campos como la ingeniería electrónica y sistemas de control. Objetivos específicos: investigar la definición y los fundamentos teóricos de la función delta de Dirac en el contexto de las distribuciones. Examinar las propiedades matemáticas fundamentales de la delta de Dirac, incluyendo sus características singulares. Identificar y describir las operaciones matemáticas en las que la delta de Dirac desempeña un papel significativo, como la convolución. Evaluar las aplicaciones prácticas de la delta de Dirac en ingeniería y ciencias exactas, particularmente en los campos de sistemas de control moderno y procesamiento de señales y sistemas. Tenemos algunas interrogantes. 1. ¿Cómo se formaliza matemáticamente la función delta de Dirac dentro del marco de la teoría de las distribuciones, y cuáles son las implicaciones de esta formalización? 2. ¿Qué propiedades singulares hacen que la delta de Dirac sea una herramienta tan poderosa en análisis matemático, y cómo se diferencian de las funciones convencionales? 3. ¿En qué tipos de problemas o aplicaciones prácticas se utilizan con mayor frecuencia la delta de Dirac y cómo contribuye a la resolución de dichos problemas? Veamos ahora algunos conceptos preliminares. Una observación antes de abordar los conceptos preliminares es de que, a pesar de que las definiciones y teoremas que vamos a ver allí dentro siempre van a estar por aquí con este título: preliminar 1, preliminar 2, 3, así sucesivamente, las definiciones se van a dar y los teoremas se van a mencionar y se van a leer. No necesariamente tenemos que explicarlo. Es para poder adentrarnos en nuestro tema, que es propiedades de la delta de Dirac como una distribución singular. O sea, ese será nuestro enfoque. En este caso, vamos a mencionar los conceptos preliminares, pero no necesariamente tenemos que explicar las definiciones, y tampoco necesariamente tenemos que explicar o demostrar los teoremas. Una vez dicho esto, comencemos. Concepto 1. Vamos a ver la definición del operador diferencial, que en nuestro caso lo leeremos como d a la alfa, o el operador diferencial a la alfa, y lo vamos a enfocar en el contexto de un multiíndice. El operador diferencial de a la alfa asociado a un multiíndice, o sea, a un alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, es un operador que actúa sobre una función de n variables. Fíjense, donde tenemos la variable x1, la variable x2, así sucesivamente hasta x sub n. Entonces, este operador d a la alfa es igual a la parcial con respecto a la variable 1 a la alfa, la parcial con respecto a la variable 2 elevado a la alfa, la parcial con respecto a la variable x sub n elevado a la alfa,
o sea, así sucesivamente. Esta expresión se puede reescribir de una forma más compacta como que d a la alfa, o sea, el operador a la alfa, es igual a la parcial, el módulo de alfa, con respecto a la variable x1 a la alfa, respecto a la variable x2 a la alfa, y así sucesivamente, con respecto a la variable x sub n a la alfa sub n. Tiene algunas propiedades específicas este operador, y es, por ejemplo, la propiedad de linealidad, donde nos dice que d a la alfa es un operador lineal, lo que significa que para cualesquiera escalares a, b y funciones f, g, tenemos que d a la alfa de la suma de a, o sea, el escalar por f, más b por g, es igual a, o sea, sale este escalar por el diferencial a la alfa de f, más b por el diferencial a la alfa de g. Tenemos un caso base, y es que si la norma del multiíndice es igual a 0, el operador diferencial, o sea, d a la alfa, actúa como la función identidad. Es decir, que d a la alfa de f sería igual al mismo f. En este caso es cuando el módulo de alfa es igual a 0. Veamos ahora la definición de un soporte compacto. Una función que va desde un dominio omega hasta k, o sea, donde k puede ser los reales o lo complejo, definida en un conjunto abierto omega, que es su conjunto de Rn. Se dice que tiene soporte compacto si el soporte de f, o sea, denotado como el soporte de f, que es un conjunto compacto. Matemáticamente hablando, esto se expresa de la siguiente forma. El soporte de f es igual al cierre, o dicho de otra forma, a la clausura del conjunto que tiene a todos los x pertenecientes al dominio, tal que f de x es diferente de 0. Y el soporte de f es un conjunto compacto. Veamos ahora el espacio de funciones de prueba. Definimos el espacio de funciones de prueba con esta D así, cuyo dominio es omega, como el espacio vectorial formado por funciones que son infinitamente diferenciables, o sea, continuas e infinitamente diferenciables, y que tienen un soporte compacto, cuyo dominio es omega. Este espacio está provisto de una topología generada por una familia de seminormas. En este contexto, D se conoce como el espacio de funciones de pruebas o espacio de funciones de test. Ahora vamos a ver la definición de funcional. Sea V, o sea, un espacio vectorial con una norma asociada que está sobre un cuerpo K, o sea, los reales o los complejos. Toda aplicación que toma elementos de un espacio vectorial V y lo lleva a K, a esto se le llama funcional. O sea, lo lleva a R o a C. Veamos ahora la linealidad de un funcional. Un funcional denotado por f, que va desde b hasta k, se considera lineal si cumple con la siguiente propiedad de linealidad en su operación. O sea, si nosotros tenemos para todo alfa, beta que pertenecen al cuerpo aquí, a su cuerpo k, y para todo b y w que pertenecen al espacio vectorial, si se cumple, tendríamos que f de alfa por v más beta por w sería igual a alfa por f de v más beta por f de w. Recuerde, esto se debe de cumplir para todo alfa, beta que pertenece a los reales o a los complejos. En esta palabra, el funcional f respeta las operaciones de suma vectorial y multiplicación por escalares dentro del espacio B y la mapea de manera lineal al campo K. Ahora veamos el concepto de acotamiento de un funcional. Un funcional f que va desde v hasta k se dice que está acotado respecto a una norma dada en v si existe una constante m positiva, tal que la norma de el funcional aplicado sobre el vector es menor o igual que una m, o sea, una constante positiva, por la norma del vector mismo. Y eso se debe de cumplir para todo v perteneciente al espacio vectorial v.
Esto significa que la magnitud del funcional f en cualquier vector v del espacio V está limitada superiormente por m veces la norma de v, o sea, el vector que pertenece al espacio vectorial. Ahora veamos nuestra definición número 5. Continuidad y distribución en funcionales lineales. Se define un funcional lineal, f mayúscula, que toma elementos de D y lo mapea hasta R. Recuerde que D son los elementos de D, son funciones que son infinitamente diferenciables y que tienen un soporte compacto, y además de está dotado con una topología proveniente de seminormas. Entonces tenemos un funcional que toma funciones, elementos de D, y lo lleva o lo mapea hasta R. Lo definimos, este funcional, como continuo si cumple con las siguientes condiciones de continuidad. El funcional de una secuencia converge al funcional de la función hacia donde converge la secuencia, siempre que la secuencia de funciones phi sub n, que son elementos de este espacio vectorial topológico cuando n tiende al infinito, converja a phi. En esta definición, la secuencia phi sub n converge hacia phi en el espacio D conforme n tiende al infinito. Si un funcional lineal satisface esta propiedad, se le denomina distribución. El conjunto de todas las distribuciones definidas sobre el espacio D se denota como D'. Veamos ahora el teorema 1, donde con este teorema nosotros vamos a probar si un funcional lineal es o no es una distribución. Bien, dice así: un funcional lineal f que toma funciones que sean continuas e infinitamente diferenciables de soporte compacto es una distribución si y solo si para todo compacto, o sea, para todo k que sea su conjunto de omega compacto, existe una constante c perteneciente a los reales positivos y un entero n mayúscula, tales que con ambos se va a cumplir la siguiente desigualdad: que el módulo de f de phi será menor o igual que c por la norma sub n de phi. Recuerde que phi pertenece al espacio vectorial de las funciones que son continuas, infinitamente diferenciables de soporte compacto. Esta norma, la norma sub n de phi, igual a la sumatoria de estos elementos, en este caso la norma del supremo del diferencial a la alfa sobre phi, tal que se cumpla que la norma de alfa es menor o igual que n. Vamos a hacer la suma de todos esos elementos, que la norma de alfa es menor o igual que n. Siempre le vamos a aplicar el diferencial a la alfa a phi, se lo vamos a aplicar, y a eso le vamos a buscar la norma del supremo. Con esta sumatoria es que estamos definiendo la norma sub n de esta función phi. Con esta norma, si nosotros encontramos que se cumple esta desigualdad para cualquier phi perteneciente a este espacio y que se cumple que existe ese n mayúscula y existe esa c perteneciente a los reales positivos, si esto se cumple, entonces estamos hablando de que este funcional lineal es una distribución. Veamos ahora la definición de funciones localmente integrables. Sea omega un conjunto abierto del espacio euclidio Rn y sea f una función que va desde omega hasta k. Una función medible en el sentido de Lebesgue si se cumple que la integral de Lebesgue, la integral sobre b del módulo de f por un diferencial de x, está acotado, en este caso que sea finita, y que b tiene que ser un conjunto acotado de omega, y la clausura de b también debe de estar contenida en omega, o sea, el cierre del conjunto b. Entonces f es una función localmente integrable. El conjunto de todas las funciones localmente integrables en un espacio vectorial designado por L, con un subíndice que lo llamamos LOC o log a la 1, cuyo dominio es omega. Y así nosotros representamos el conjunto de todas las funciones que son localmente integrables. Ahora vamos a ver la definición de distribución regular y singular.
Se dice que una distribución U, o sea, una distribución que pertenece al conjunto de todas las distribuciones sobre D, es regular si ella es generada por una función localmente integrable. Y en caso contrario, se dice que es singular. Una forma de representar las distribuciones también es de esta forma, con este símbolo que a veces lo utilizábamos para productos interiores, pero en este caso esto será una distribución que en realidad es un funcional que cumple con el teorema 1. Vamos a ver un ejemplo de una distribución regular. Primero consideremos a f de x igual a e elevado a la menos x al cuadrado. Esta función es localmente integrable en R. Esta función genera una distribución regular que lo podemos poner como esta aplicación T sub f, y T sub f operando sobre phi es igual a la integral de menos infinito al infinito de e elevado a la menos x cuadrado por phi de x, todo esto por un diferencial de x. Recuerde que este phi en este caso es una función de prueba. Ahora veamos un ejemplo de una distribución singular. La distribución, por ejemplo, delta de Dirac es un ejemplo de una distribución singular, pues ella no es generada por ninguna función localmente integrable, pero se define a través del funcional, tal que es una aplicación que toma una función phi, que es una función de prueba, y la evalúa en cero. Este funcional, representado de esta siguiente forma, lo vamos a leer como la acción de la distribución U sobre phi. Ahora veamos nuestro tema en cuestión: propiedades de la delta como una distribución singular y aplicaciones. En esta presentación nos vamos a enfocar en la delta de Dirac como una distribución singular, denotada por este símbolo delta de x. Este es un concepto singular dentro del mundo de las matemáticas aplicadas y la física teórica. Tiene bastante aplicación. Antes de profundizar, vamos a establecer algunas propiedades cruciales de la delta de Dirac. ¿Cómo fue definida? La delta de x es igual a 0 para todo x que no sea 0, pero es infinito si x es igual a 0. Y la integral desde menos el infinito hasta el infinito de la delta de x por un dx es igual a 1. Vamos a rescatar lo siguiente. Estas propiedades pueden parecer contradictorias o incluso paradójicas a primera vista. Sin embargo, con la teoría de las distribuciones podemos ofrecer una definición rigurosa de delta de Dirac como un funcional lineal que va a cumplir con la siguiente característica, con esta igualdad. O sea, la acción de la distribución delta sobre una función de prueba será evaluar a la función de prueba en el origen, en el cero. Este funcional actúa sobre el espacio de funciones que son infinitamente diferenciables y que son de soporte compacto, y que el dominio también son los reales, tomando una función phi de x y mapeándola a un número real, específicamente a phi de 0. Dada su naturaleza única, la delta de Dirac tiene aplicaciones en diversas disciplinas, desde la teoría de señales hasta la mecánica cuántica, pasando por la ingeniería eléctrica y mucho más. Vamos a ver el teorema 2, que nos dice que para el espacio que ya nosotros conocemos, de funciones que son continuas e infinitamente diferenciables de soporte compacto, que contiene todas las funciones suaves phi de x, las cuales son con las que vamos a estar trabajando, que son de soporte compacto. Entonces la aplicación delta, que la estamos definiendo como de la siguiente forma, como la integral desde menos infinito hasta el infinito de delta de x por phi de x por un diferencial de x. Esto define un funcional lineal. Veamos ahora la demostración. Siguiendo la demostración, la definición de la acción de este funcional, la acción de la delta de Dirac sobre una función phi, que es una función suave, se define de la siguiente forma, como la integral desde menos infinito hasta el infinito de delta de x por phi de x por un diferencial de x. Para la definición de delta de Dirac, esto es igual a phi de 0, que es un número real. Vamos a ver algo. Vamos a probar que es
lineal. Para demostrar la linealidad del funcional, consideremos dos funciones, phi de x y psi de x, que son funciones pertenecientes a este espacio. Y vamos a considerar dos escalares, alfa y beta, pertenecientes a R. Primero debemos demostrar, o sea, para la linealidad, de que la distribución operando a esta suma que está aquí, o sea, la suma de alfa por phi más beta por psi, es igual a alfa por esta distribución que está aquí. O sea, delta operando sobre phi más beta por delta operando sobre psi. Utilizando la definición de la acción de delta, tenemos que esta expresión que está aquí, nosotros podríamos escribirla como alfa por phi de 0 más beta por psi de 0, que es igual a alfa por esta distribución. Como tenemos una igualdad, recuerden que la distribución alfa operando sobre phi es igual a esto, y también la distribución alfa operando sobre psi es igual a esta expresión de aquí. Con esto se verifica la linealidad del funcional delta. Por lo tanto, concluimos que la delta de Dirac es un funcional lineal en el espacio de funciones infinitamente diferenciables y de soporte compacto, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Ahora vamos a ver el teorema número 3. Dice así: la aplicación delta, definida de esta siguiente forma, es una distribución en el espacio de funciones continuo infinitamente diferenciable y de soporte compacto. Vamos a hacer la demostración de esto. Para demostrar que esta delta, esta aplicación, es una distribución, debemos de verificar que se cumple la condición que ya vimos en el teorema 1, que es que la norma del funcional, ya vimos que esto es un funcional, está acotada con C, una constante real positiva, por la norma sub n de phi. Vamos a demostrarlo. Entonces, para todo phi perteneciente a este espacio, donde n es un número entero y c es una constante real positiva, la norma sub n de phi está definida de la siguiente forma, como ya vimos. Ahora vamos a ver qué sucede con el módulo de la distribución. Bueno, pues como esta distribución es igual a tomar la función de prueba y evaluarla en 0, es igual al módulo de esto. Entonces, como eso se cumple, para cualquier compacto K que contenga el punto X sub 0, podemos tomar a C como 1 simplemente y N como 0. Por lo tanto, el módulo de esta función evaluada en 0, o sea, esta función de prueba, será menor o igual que la norma del supremo de la función misma. Y eso corresponde a que es menor o igual que la norma sub 0 de phi. Con esto verificamos que la desigualdad, o sea, la norma o el módulo de esta distribución es menor o igual que un C, que ya lo encontramos, que en este caso es 1, por la norma sub n, que en este caso n es 0, de phi. Y esto se cumple, por lo que demuestra que la delta es efectivamente una distribución. Ahora veamos algunas representaciones de la delta. La delta de Dirac de X muchas veces la igualan al límite de algunas sucesiones. En este caso vamos a mostrar 3. Por ejemplo, la delta de Dirac es igual, o la podemos representar como el límite cuando n tiende al infinito de esta expresión que tenemos por aquí. N entre la raíz de pi por e elevado a la menos n cuadrado por x al cuadrado. Y también la delta podemos igualarla al límite cuando n tiende al infinito de la función, o sea, de la secuencia de funciones seno de nx sobre pi por x. También la podemos igualar a esta expresión al límite de esta otra secuencia, pues todas ellas satisfacen que cuando le aplicamos el límite, cuando n tiende al infinito, de la integral de menos infinito hasta el infinito de esos elementos de la secuencia de f sub n de x por g de x, nos devuelven simplemente a g evaluada en 0. Vamos a ver gráficamente cómo se ve esto. Veamos ahora cómo se ve gráficamente, por ejemplo, esta secuencia de aquí. Esta secuencia, según n va aumentando, fíjense, va creciendo, 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 y se va estrechando su base. Y esta secuencia, el límite de esta secuencia,
es la función delta de Dirac, o sea, en cero me da un valor inmensamente grande. Y para valores después de cero, o sea, en el límite, recuerden, cuando n tiende al infinito, valores que no sean cero, la función me da cero. En este caso también cumple con esto de aquí, que es quizás lo más importante cuando nosotros estamos definiendo esta integral de los términos de esta secuencia. Si nosotros graficamos ahora la secuencia número 2, o sea, esta de aquí, nosotros vamos a tener una secuencia que va a ser esta de por aquí, donde los términos irán creciendo. Fíjense, se va comportando así, y según va aumentando n, comienza a crecer y a crecer cerca del origen, y también cumple con lo que se anda procurando, que es con que el límite cuando n tiende al infinito de esta integral simplemente me devuelva, o sea, a la función evaluada en cero. Para la tercera secuencia, la gráfica sería así. Sí, mantiene el mismo concepto. A medida que tú te vas acercando a n es muy grande, fíjense cómo las funciones cuando nos estamos acercando al cero comienzan a crecer, y así cuando n tiende al infinito tendríamos lo que es por definición la delta de Dirac, cumpliendo también con esta integral que está por aquí. Veamos ahora la propiedad de la distribución delta de x operando sobre una función de prueba f de x. Recuerde, f de x pertenece a D y el dominio es R, que son funciones test o funciones de prueba, que son funciones bien portadas. ¿Sí? Entonces, le dicen así. Bien, vamos a ver la propiedad número 1, que nos dice que la distribución delta de x sobre f de x es igual a la distribución delta de menos x sobre f de x. A esta propiedad se le conoce como paridad, o sea, que la delta, esta distribución, es una distribución par. Entonces, vamos a ver la demostración. Entonces vamos a escribir esta distribución que está aquí en su forma integral, o sea, así. Y vamos a decir que la integral desde menos el infinito hasta el infinito de delta de menos x por f de x por un diferencial de x es igual a otra integral a la cual nosotros le hicimos un cambio de forma rápida y de variable, donde sustituimos a que menos x igual a t. Fíjense que me devuelve esta integral, o sea, al hacer el cambio de variable, y nosotros sabemos ya, como tenemos un signo negativo por fuera y los límites aquí, nosotros podríamos intercambiarlo para llevarlo a una forma conocida. Entonces esta integral se transformaría en esta otra integral, que sería como la integral desde menos infinito hasta el infinito de delta de t por f de menos t por un diferencial de t. Y a su vez eso sabemos que es esta función evaluada en el origen, que me devolvería como resultado a f de 0. Y nosotros también sabemos que f de 0 es igual a todo esto que nosotros tenemos por aquí, a la distribución de delta operando sobre f. Por lo que nosotros podemos llegar a la conclusión de que por transistividad, fíjense, esto de aquí yo lo puedo igualar a esto de aquí, por lo que sí, efectivamente, la distribución delta de x operando sobre f de x es igual a la distribución delta de menos x operando sobre f de x. Y esto completa la prueba para la demostración de la propiedad número 1. Veamos ahora la propiedad número 2, que nos dice que la distribución delta' operando sobre f es igual a menos la distribución de delta operando sobre f'. La aplicación, o sea, esta aplicación definida de la siguiente forma como la integral desde menos el infinito hasta el infinito de delta' de x por f de x por un diferencial de x, nosotros podemos resolverla y la vamos a realizar como una integración por parte, donde u es igual a f de x y db es igual a delta' de x por un diferencial de x. Si utilizamos la regla de integración por parte, veremos que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. La derivada asociada de du es igual, la derivada
de u es igual a f' de x por un diferencial de x. Y b es igual, simplemente realiza la integral aquí, sería igual a delta de x. La integral se va a convertir, o sea, esta integral va a pasar a ser esta expresión que nosotros tenemos por aquí. Entonces, recuerde algo, observe esto de aquí, que es, o sea, luego del lado derecho del signo de igualdad tenemos esta expresión, una primera expresión, y tenemos una segunda expresión, que es esta por aquí. Quedémonos con eso. Aquí el primer término, o sea, ese término, delta de x por f de x, se anula, pues recuerde que estamos trabajando sobre una función test que tiene soporte compacto. En el infinito y en el menos infinito, ella da 0. Por lo tanto, solamente nos va a quedar la segunda expresión, que es menos la integral desde menos el infinito hasta el infinito de delta de x por f' de x por un diferencial de x. Por lo que la distribución delta' de x sobre f de x es igual a menos la distribución delta de x por f' de x. Y esto completa la prueba para la propiedad número 2. Veamos ahora la propiedad número 3, que tiene que ver ahora de nuevo con la derivada o el diferencial de la delta de x operando sobre f de x es igual ahora a menos la derivada de la delta de menos x operando sobre f de x. Bien, vamos a hacer la demostración. Si ustedes se fijan, en la primera propiedad estábamos hablando de paridad de la delta, y en este caso nosotros estaríamos hablando de imparidad, o sea, que sea impar. Que sea impar la derivada de la delta de x. Sí, vamos a hacer la demostración. Vamos a comenzar con el lado derecho. Esto nosotros podemos representarlo de la siguiente forma, como la siguiente integral. Y luego a esto nosotros podríamos fácilmente aplicar la integración por parte. Y al nosotros aplicar la integración por parte, sabemos ya cómo nos queda esto, que es el negativo de esta expresión de aquí. Lo único que ya está aquí, tendríamos a la delta sin derivar, y tendríamos por aquí a f de x simplemente, pero sería f' de x. Vamos a ver ahora esto. Ahora, si nosotros utilizamos la propiedad 1, o sea, la propiedad de paridad de esto, nosotros podríamos reescribir esto que está aquí, sí, como menos la distribución, o sea, la distribución delta de x operando sobre f' de x. Por lo que recuerden que esta expresión que está aquí es precisamente esta expresión que está por aquí abajo, por lo que me permite igualar esto que está aquí con lo primero que nosotros planteamos, que fue esto que está por aquí. Sí, entonces hemos llegado a la conclusión de que esto se cumple, por lo tanto se cumple la propiedad número 2. Ahora veamos la propiedad número 4, y es que la distribución delta de x operando sobre x a la n, para cualquier n mayor que 0, o sea, todo n mayor que 0 y x perteneciente a los reales, pues la demostración es bastante sencilla, pues sería escribir su forma integral, la distribución, y ya nosotros sabemos la propiedad que tiene esto de aquí, y es que me devuelve a la función a la que estamos aplicando la distribución, me devuelve la función evaluada en el 0, que sería lo mismo que 0 a la n, que a su vez es igual a 0. Este resultado es cierto para cualquier n en los naturales, lo cual demuestra que se cumple esta propiedad para todo n en los naturales y para cualquier x en R. Ahora veamos la propiedad número 5, y es respecto a una traslación que tiene la función impropia delta, que nos dice que la distribución de delta de x menos a por f de x simplemente evaluar a la función en a. En efecto, esta distribución delta de Dirac sobre esta función de prueba a través de la convolución es simplemente seleccionar el valor de la función en a,
nosotros podemos hacer la demostración, y es que le escribimos en su forma integral esta distribución. Nosotros podríamos hacer un cambio de variable, y es de que t es igual a x menos a, por lo que cuando x tiende a menos el infinito, t también tiende a menos el infinito, y cuando x tiende hacia el infinito, t tiende al infinito. Además, es fácil ver que dx es igual a dt. Nosotros podríamos sustituir en la integral original y nos quedaría de esta forma que está por aquí. Ahora, si nosotros aplicamos la propiedad de que es simplemente evaluar la función en cero, esta expresión que está por aquí, cuando t vale 0, nosotros podríamos ahora simplemente decir que será f de 0 más a, que en este caso sería f de a. Esto demuestra en efecto que la distribución delta de Dirac de delta de x menos a sobre f es simplemente seleccionar el valor de la función en el punto a, o sea, f de a. Esto prueba esta propiedad número 5. Veamos ahora la propiedad número 6. Si nosotros tenemos, esta propiedad nos dice a nosotros que la distribución delta de x menos a operando sobre este polinomio o esta función que es x menos a elevado a la n es igual a 0. Esta propiedad nosotros se la vamos a dejar al lector, o en este caso al visor, que sea él quien la demuestre, y le damos como pista que f de x es igual a esta función que está por aquí, y que utilice la propiedad 5, y es que observe cómo se comporta esta distribución cuando a la delta se le provoca un desplazamiento como de la siguiente forma: x menos a, o sea, se hace una traslación. Entonces sería, bueno, la pista ya quedaría completa ahí, simplemente f de a. Si yo pongo a aquí y a aquí, sería a menos a elevado a la n, 0 elevado a la n, y ahí quedaría resuelta esa propiedad, que es la propiedad número 6. Veamos ahora la propiedad número 7, que es quizás una de las propiedades que se demora un poquito de más para demostrarla, pero sin embargo también es sencillo y es fácil de demostrarlo. La propiedad 7 nos dice que la distribución delta de ax menos b sobre f de x es igual a el módulo de a elevado a la menos 1 por la distribución de delta de x menos b sobre a operando sobre f de x. Eso se cumple para cualquier a que sea diferente de 0. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Sea a perteneciente a los reales positivos. Vamos a dar un primer paso. Planteemos la distribución en su forma integral, que sería esta. Ahora vamos a utilizar un cambio de variable. Vamos a decir que t es igual a ax menos b, por lo que x es igual a t más b dividido sobre a. Primero vamos a trabajar con un a positivo, recuerden, y veamos que el diferencial de x es igual a 1 sobre a por el diferencial de t. Fíjese que si x tiende al infinito, entonces t también tiende al infinito, y que si x tiende a menos el infinito, t tiende a menos el infinito en este cambio de variable, por lo que se va a modificar esta expresión que tenemos por acá. Si damos el paso 3, y es que sustituimos esos resultados obtenidos en la integral, nos quedaría que toda esta expresión sería simplemente la integral desde menos infinito hasta el infinito de la delta de t por f de t más b sobre a por 1 sobre a por el diferencial de t. Así que esta expresión de aquí quedaría como esto que está por aquí. Entonces, si nosotros aplicamos la propiedad número 5, ciertamente estamos hablando de que esta expresión de aquí, yo la puedo reescribir como 1 sobre a por la distribución de delta de x menos b sobre a por f de x. Eso lo hicimos para a positivo, recuerden. Por lo tanto, yo puedo llegar a la siguiente conclusión para a positivo, recuerden, sería de la siguiente forma. Ahora, vamos a ver qué sucede si yo sustituyo a por menos a. O sea, vamos a trabajar con un a ahora negativo.
La distribución original se convertiría en la siguiente, como la integral desde menos el infinito hasta el infinito de delta de menos ax menos b por f de x por el diferencial de x. Si realizamos ahora nuevamente un cambio de variable, nos vamos a dar cuenta de que x sería igual a t más b dividido sobre menos a. El cambio de variable que hicimos fue t es igual a menos ax menos b. Y el diferencial de x sería igual a menos 1 sobre a por el diferencial de t. Si x tiende al infinito, entonces t tiende a menos el infinito. Y si x tiende a menos el infinito, t tiende al infinito. Entonces se intercambian los límites, aparece un signo negativo por aquí, el cual lo vamos a aprovechar para retornar los límites a su posición original. Por lo tanto, en un paso 7, todo esto se podría reescribir de la siguiente forma, como 1 sobre a por la integral de menos el infinito hasta el infinito de toda esta expresión que está aquí, que al final es lo mismo que 1 sobre a por f. Sin embargo, notamos que el factor 1 sobre a es igual a 1 sobre el valor absoluto de a, pues no importa si es positivo y es negativo, pues en este caso, cuando a es negativo, me devolvió 1 sobre a. Recuerde que a lo definimos como positivo y ahora estamos trabajando con menos a. Y eso significa que la función evaluada en un negativo solamente se modifica el argumento. Y si nosotros aplicamos la propiedad 5, esta expresión de aquí podría escribirse como esta expresión que está por aquí, lo que demuestra ciertamente lo que plantea el teorema. Por lo que todo esto que está aquí, si nosotros partimos de que esta expresión que está aquí es igual a esta expresión de aquí, de que cuando nosotros introducíamos ahora un número negativo que es menos a, me devuelve esta expresión de aquí, yo podría llegar a la conclusión de que esta expresión de aquí, sí, fíjense que lo único que varió fue el argumento de la función y eso está bien. Lo que me permite a mí yo trabajar con el valor absoluto de a elevado a la menos 1. Siempre, no importa el valor de a, sea positivo o negativo, por aquí quedaría fuera como 1 sobre el valor absoluto de a por esta distribución que está por aquí. Bien, ahora veamos la propiedad número 8, que nos dice que la distribución delta prima de x menos a por h de x sobre f de x es simplemente a h evaluada en a por la distribución delta prima de x menos a sobre f de x menos h' evaluada en a por la distribución delta de x menos a sobre f de x. Entonces, por definición, si le escribimos esta expresión que está aquí en su forma integral, nosotros tendríamos lo siguiente. Ahora nosotros podríamos hacer esa integral y vamos a elegir el método de integración por partes, donde u sería en este caso h de x por f de x, de u sería igual a esta expresión que tenemos por aquí, h' de x por f de x. Recuerden, tenemos la derivada de un producto. Sería h' de x por f de x más h de x por f' de x, todo eso por el diferencial de x. Y de b es igual a delta prima de x menos a por un de x, que es lo mismo decir que b es igual a delta de x menos a. Si nosotros aplicamos la forma de integración por parte, nos quedaría toda esta expresión que está por aquí. Sí. Y esto de aquí, recuerden que se va a anular, pues estamos trabajando con funciones, en este caso f de x, que tiene soporte compacto, y la integración de la delta de Dirac con una función simple resulta el valor de esa función evaluada en el punto de acción, como ya hemos visto antes. Por lo que esto de aquí sería simplemente evaluarlo en a, sería h' de a por f de a, y esta otra de por aquí, o sea, esta sería h de a por f' de a. Recuerde que f de a y f' de a nosotros tenemos un igual. Si nosotros sumamos ambos resultados que obtuvimos, nosotros podríamos reescribir todo esto de la siguiente forma, y como nosotros sabemos que f de a es igual a esta expresión que está aquí, sí, y que f' de a es igual a menos esta expresión, o sea, esta distribución que tenemos por aquí, se cumple por lo tanto que esto que está por aquí es igual a h de a por esta distribución menos h' evaluada en a
por esta otra distribución, que es lo que nos pide demostrar precisamente la propiedad número 8. Ahora vamos a ver la propiedad número 9, que nos dice que la distribución delta, cuyo argumento ahora es una función que depende de x, sobre una función g de x, que es también una función test, es igual a la sumatoria de todos los i de el módulo de f' evaluado en x sub i elevado a la menos 1 por la distribución, sí, sobre la función, una distribución de delta de x menos x sub i, donde x sub i, recuerde, son las raíces, en este caso de este polinomio. Fíjese que f de x sub i es igual a 0 y f' de x sub i es diferente de 0. Esa condición debe de tener la función f de x. Entonces, dada esta relación que está por aquí, sí, y con f siendo una función continua con raíces x sub i, tal que se cumple que f de x sub i es igual a 0 y g de x una función arbitraria, nosotros podríamos considerar este integral que está por aquí, y si nosotros queremos, por comodidad, nosotros podríamos expresar a x como ¿qué? Nosotros podríamos expresar a x en su serie de Taylor, su ecuación de Taylor, y nosotros podemos simplemente x es igual a esta serie que está por aquí, que ya nosotros la conocemos, que es la serie de Taylor para una función, en este caso f de x, y dado que f de x sub i es igual a 0, pues obviamente estamos trabajando sobre una raíz. Y si consideramos la propiedad de la función delta de Dirac sobre el primer término no cero de la serie de Taylor, nosotros podremos llegar a la conclusión de que f de x es muy parecida a f' de x sub i por x menos x sub i. Pues en la serie de Taylor, recuerden, nosotros podemos tener una aproximación para una vecindad, en este caso alrededor de x sub i, donde solamente f de x, al nosotros decir que es muy parecida, nosotros lo único que tendríamos es f' de x sub i por x menos x sub i en la expansión de Taylor. Si nosotros insertamos a f de x, este integral de aquí podríamos igualarlo a una nueva sumatoria de esta expresión de aquí, pues estamos trabajando ahora mismo solamente alrededor de vecindades de x sub i. Entonces, si nosotros utilizamos la relación dada que nosotros tenemos, esta expresión de aquí simplemente ahora, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en lo siguiente. Por lo que ahora esta expresión de aquí, fíjese, se va a convertir ahora por la propiedad número 7. Nosotros podremos simplemente convertir en esto, por la propiedad 7 que estuvimos viendo, como 1 sobre el módulo de f' de x sub i por esta expresión que está aquí, por f de x. Esa representación final en términos de la función delta Dirac, nosotros podríamos escribirlo de la siguiente forma, como la sumatoria. Recuerde que los x sub i son las raíces, dependiendo de cuántas raíces tengamos, nosotros vamos a establecer esta sumatoria de esta expresión que está aquí por esta otra expresión que tenemos por aquí. Ahora veamos la propiedad número 10, y con esta propiedad nosotros simplemente podemos aplicar la propiedad número 9 y coger a f de x como un caso particular, como x cuadrado menos alfa al cuadrado. Nótese que en este caso la raíz sería x1 es igual a menos x2, que es igual a alfa. Por eso se podría reescribir de esa forma. Y con esto nosotros completamos la parte teórica de las propiedades de la función delta de Dirac. Veamos ahora nuestros ejercicios propuestos. Problema 1. Dice así: se tiene un sistema lineal e invariante en el tiempo, que son los sistemas LTI, cuya respuesta al impulso, o sea, la respuesta h de t, o sea, en el dominio del tiempo, es igual a e elevado a la menos 2t por u de t, donde u de t es la función escalón unitario. Se desea enviar una secuencia de pulsos a través de este sistema. Estos pulsos son representados por x de t es igual a la sumatoria desde k es igual a menos el infinito hasta el infinito de delta de t menos k por t mayúscula. En este caso, t mayúscula
viene representando el periodo de estos pulsos que se van mandando. Sí, y aquí K representa simplemente múltiplos, o sea, KT son múltiplos de estos periodos. O sea, si por ejemplo, en este caso, si el periodo fuese 1, entonces nosotros tendríamos muestra de la señal, según esto de aquí, en 1 segundo, 2 segundos, pues K, recuerde aquí, es un número entero. Entonces T es el periodo de repetición de los pulsos y se pide 1, hallar la salida Y de T del sistema para la señal de entrada X de T. Y luego nos dice, si se desea enviar una señal modulada de la forma M de T es igual al coseno de W sub MT junto con la secuencia de los pulsos, es decir, que la señal de entrada X' sería igual ahora al producto M de T por, en este caso, fíjese X de T, que sería la sumatoria, desde K igual a menos el infinito hasta el infinito, por delta de Dirac de T menos K por T. Y nos pide hallar la salida de este sistema para esta nueva señal. Bien, parte 1, la solución. Nosotros sabemos que la salida de Y de T es la convolución de la señal de entrada con la respuesta de impulso H de T. Entonces, si nosotros usamos por definición la convolución, expresado así, Y de T es igual a X de T en convolución con H de T, que nosotros lo podríamos expresar por definición como la integral de menos el infinito hasta el infinito de X de tau por H de T menos tau por un diferencial de tau. Entonces, si nosotros sustituimos a X de T por esta expresión por su igual, nosotros tendríamos que Y de T es igual a esta expresión que está por aquí. Y por la propiedad 5, nosotros podríamos simplemente reescribir que Y de T es igual a H de T menos K por T. Recuerden, la propiedad 5 nos expresa cómo se comporta la función ante una delta, o sea, cómo se comporta la distribución ante una delta desplazada o trasladada, por lo que sería la traslación de esta expresión que está por aquí. Por eso es que nosotros tendríamos que Y de T es igual a la función, en este caso, H de T menos KT, y a eso le aplicamos sumatoria desde K igual menos infinito hasta el infinito. Recuerde que H de T es igual a 2 elevado a la menos T por U de T, y eso lo podemos escribir entonces de forma general ya. Y de T es igual a la sumatoria desde K es igual a menos el infinito hasta el infinito de E elevado a la menos 2 por esta expresión que está aquí, por la función escalón unitario de T menos KT. Ahora, si nosotros evaluamos la parte 2 del ejercicio para una señal modulada, nosotros sabemos que X' de T es igual a M de T. M de T ya no lo dieron, recuerden, por esta expresión que está por aquí. Y nosotros sabemos entonces que Y de T sería igual a la convolución de H' de T, o sea, en convolución con H de T, nosotros lo escribimos con su igual, lo que nos llevaría a la siguiente expresión de que, como si nosotros sustituimos a X' de T por su igual, nosotros llegaríamos a esta expresión que está por aquí, que Y' de T, o sea, la salida, cuando ahora estamos introduciendo una señal modulada, sí, por pulso, nosotros tendríamos esta expresión que está por aquí, y de la misma forma ya nosotros sabemos cómo se comporta esta distribución, por lo que entonces nosotros podríamos escribir esta expresión que está por aquí, simplemente evaluando a estas expresiones en K por T, por lo que Y' de T se podría reescribir por la propiedad 5 como esta expresión que nosotros tenemos por aquí. Una vez sabiendo que Y' podemos reescribirla de esta forma, pues ya es simple. Nosotros, ya que H de T es igual a esta expresión y M de T es igual a esta otra expresión, simplemente es sustituir, donde Y' de T sería igual a la sumatoria desde K igual a menos infinito hasta el infinito del coseno de W sub M de K por T por E elevado a la menos 2 por T menos K por T,
por la función escalón unitario de t menos k por t mayúsculo. Estas son las respuestas de la salida y de t y y' de t para las señales de entrada, que es lo que el ejercicio pedía. Si obtenemos de forma gráfica, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos la señal modulada. En esta ocasión simplemente hemos elegido una señal con un período cualquiera. Hemos graficado el coseno de 2πt y nuestra entrada, que viene siendo x' de t, o sea, ir tomando pulso cada x tiempo. Lo hemos puesto un periodo de cada medio segundo. Nosotros estaríamos tomando, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos el 0, en 0.5 segundos adquirimos el valor negativo del coseno, en un segundo adquirimos el valor positivo, y la salida y' de t se comportaría de la siguiente forma. De forma gráfica, esta sería la solución del ejercicio. Ahora veamos el problema número 2, que nos dice: considere el sistema mostrado en la figura P2A. O sea, para el problema 2A le hemos nombrado así, que viene siendo esta figura de aquí, donde en esta figura nosotros tenemos una señal de entrada en el dominio del tiempo. Tenemos un tren de pulso, en este caso tomado en un periodo t sub s, o sea que es un periodo de sampling o de prueba, que se define de la siguiente forma, como la sumatoria de k igual a menos infinito a t infinito de la delta de Dirac de t menos k por t sub s. Entonces, en ese producto nosotros tenemos una función de respuesta del circuito que sería h de t y me entregaría una salida y de t. Entonces, con esta figura dice que la señal de entrada de x de t es muestrada con un tren de impulso. Bueno, ya la función que nosotros vimos, generando una señal muestrada x sub s de t, y posteriormente esta señal muestrada es procesada por un filtro ideal pasabajas con respuesta en frecuencia HW dada de la siguiente forma. O sea, si ya nosotros aplicamos la transformada de Fourier, o sea, fíjense aquí con la transformada de Fourier, que sería simplemente una constante del periodo en un intervalo cuando W, o sea, la frecuencia, es menor que W sub c, y a este le llaman la frecuencia de corte normalmente, y es 0 a partir de ahí. O sea, es como una función que será constante, que tendrá amplitud t sub s, o sea, ya en el dominio de la frecuencia, y que será 1, y que será t sub s en todo un intervalo. ¿En cuál intervalo? En el intervalo cuando la W, que es la frecuencia, que varía aquí en el plano, ya en este caso en el plano h de W, W, y tenemos una frecuencia de corte donde a partir de ahí todo es 0. Por eso es un filtro pasa-baja. Dice las instrucciones lo siguiente: demuestre que si W sub c, o sea la frecuencia de corte, es igual a W sub s sobre 2, o sea, W sub s es la frecuencia con la que está asociada a este periodo de aquí. Recuerden que la frecuencia W es igual a 2π sobre el periodo, por lo que W sub s de forma directa será igual a 2π sobre t sub s en este caso. Entonces, esto es la condición de Naismith, se le llama, o vendría siendo lo mismo que decir que W sub s es lo mismo, es igual que 2 veces la frecuencia de corte. Si esto pasa, entonces, para cualquier selección del periodo que cumpla con esta, la señal muestrada en tiempos múltiplos de este periodo de muestreo coincide con la señal original. O sea que básicamente la señal de salida y la señal de entrada arrojarían los mismos resultados. Y esto es muy útil para la reconstrucción de señales. Bien, vamos a abordar el ejercicio. Entonces, tenemos que la respuesta al impulso de h de t del filtro ideal pasa-baja está expresada por h de t, o sea, simplemente buscar la transformada inversa de Fourier de esta función, que es una transformada inversa bastante conocida, que incluso le llaman a esta función la función seno cardinal, que está en función de la función seno cardinal, que sería que h de t es igual
a T sub S del seno de WC por T sobre pi T. Y eso yo lo puedo reescribir, si yo quiero, como T sub S, o sea, multiplico por W arriba, por W sub C abajo. Y de acuerdo con lo ya mencionado, esta señal muestrada estaría definida de la siguiente forma. Como X sub S de T es igual al producto. Recuerdan el diagrama que ya nosotros vimos, que nosotros tendríamos el producto en esta señal muestreada de esta expresión que nosotros tenemos por aquí. Y si nosotros utilizamos el principio de convolución, la salida y de t sería igual, y de t es igual a x sub s, o sea, esta expresión que está aquí, en convolución con h de t, y ya h de t nosotros la obtuvimos. Entonces, si nosotros planteamos la convolución, en la convolución nosotros ya requete sabemos cómo se comporta esta distribución, o sea, que es, recuerden que tiene una forma integral. Nosotros la podemos plantear como una convolución en la cual ya nosotros sabemos cómo se comporta esta distribución. Una distribución donde aquí hay un desplazamiento o una traslación de la función delta. Por lo que todo eso nosotros podríamos reescribirlo de la siguiente forma. Nosotros tendríamos a y de t como un desplazamiento también, una convolución, que se reescribiría de la siguiente forma, de esta forma. Ahora, si nosotros consideramos que W sub C es igual a W sub S sobre 2, esto implicaría que T sub S por W sub C dividido sobre pi es igual a 1. Pues recuerden lo siguiente, que esta expresión de aquí, si W sub S, si W sub C es igual a W sub S sobre 2, tendríamos W sub S sobre 2. Aquí nosotros tendríamos a 2pi dividido entre W sub S sería con W sub S y el 2 sería con el 2, por lo que me quedaría pi sobre pi, y eso sería igual a 1. Eso es fácil y rápido de ver. Y sabemos entonces que y de t es igual a esta expresión que nosotros tenemos por aquí. Y si nosotros establecemos para t igual a un múltiplo, o sea, un múltiplo de ese periodo, donde m es un número entero, y considerando a que W sub S por T sub S es igual a 2pi, entonces nosotros tendríamos que y, o sea, esa salida evaluada en un múltiplo de ese periodo, sería igual a esta expresión que nosotros tenemos por aquí, la cual se convierte en 1 solamente si m es igual a k. Por lo que nosotros perfectamente podríamos afirmar que esto es un indicador que para cualquier valor entero m, y de m de t sub s es igual a x de m de t sub s. Y esta es una propiedad esencial para el muestreo de función y de reconstrucción de estas mismas señales. El teorema de Naisco establece que para nosotros reconstruir una señal debemos tomar muestra a partir del doble de la frecuencia de corte, por ejemplo, en este filtro pasa baja. Y con esto concluimos el ejercicio número 2 y le damos solución a este problema. Ahora veamos nuestras conclusiones. Siguiendo con nuestras conclusiones, la delta de Dirac de X es un elemento del espacio de las distribuciones temperadas de prima, que ya nosotros vimos, y tiene aplicaciones tanto en el espacio de operadores lineales como en derivadas integrales, transformadas rápidas de Fourier, entre otros. Además, sus propiedades permiten su extensión para funciones más generales. Ahora, veamos una frase motivacional que dice que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible, de nuestro queridísimo y amado Albert Einstein. Los software que hemos utilizado para que esto sea posible ha sido Overleaf y MATLAB. Los libros que nos hemos auxiliado han sido los siguientes. Sí, cabe resaltar que me he auxiliado también de la presentación de mi compañero, el señor Leonardo Sánchez, y que me ha sido muy útil para yo poder construir el marco teórico y los preliminares de este proyecto. Lo encuentran bajo este nombre. Y también la tesis de la licenciada Andrea Escobar Vargas.
que ella utilizó para como su tesis de grado. Y por último veremos la foto de nuestra amada universidad, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo.